Muy buenas, soy Miguel Amores, cardiólogo y profesor de AMIR, y en esta clase vamos a dar el tema de miocardiopatías. Lo más recomendable, el tema comienza con las miocarditis, es el primer apartado. Lo más recomendable es estudiar la miocarditis como una extensión de la pericarditis, pensar que por qué la pericarditis altera el electrocardiograma si el pericardio es tejido fibroso que no se activa eléctricamente. Pues porque el epicardio, que está en contigüidad, que está en contacto con el pericardio, también se inflama. Si solo se inflama un poco, no habrá elevación de troponina, y hablaremos exclusivamente de pericarditis, tema correspondiente, pero si la inflamación que se extiende al miocardio es importante, se elevará la troponina y hablaremos de pericarditis con miocarditis. Existen también formas de inflamación exclusivas del miocardio, pero las miocarditis más habituales son las provocadas por los mismos agentes virales que la pericarditis, por lo que ambos cuadros pueden presentarse conjuntamente y primar sobre todo el dolor pericardítico. Fundamental, por tanto, además de la anamnesis, una analítica para ver reactantes de fase aguda y troponina. El curso clínico de la miocarditis es muy variable, habitualmente son indolentes, pero algunos casos pueden tener un comportamiento maligno, afectando a la función ventricular e incluso llevando al shock cardiogénico. Fijaos en esta primera diapositiva que os pongo de la clase, dos clips de ecocardiograma. La inflamación provoca una edematización del músculo que compromete tanto la función diastólica como la función sistólica. Este ecocardiograma pertenece a la misma paciente y está separado por apenas 2 meses, fijaos, o mes y medio. Os pongo las fechas, uno es del 29 de marzo y el otro es del 7 de mayo. Fijaos en el de marzo, como hay mucha hipertrofia, parece hipertrofia, pero no es hipertrofia, es edema, inflamación del miocardio y derrame pericárdico, porque tanto un miocardio inflamado como un pericardio inflamado pueden exudar líquido, por eso el derrame pericárdico pues puede ser un hallazgo habitual en ambas entidades. Fijaos, sin embargo, cómo en cuestión de poco más de un mes, en el clip de la derecha de vuestras pantallas, la aparente hipertrofia ha revertido por completo. Esto era una paciente que pues, tuvo que estar ingresada en la UBI, que necesitó algo de soporte vasoactivo, afortunadamente se recuperó bien, y fijaos cómo todos esos cambios frutos de la inflamación y de la edematización resuelven. Por lo general, pasada la fase aguda, los espesores miocárdicos, como he dicho, se vuelven a la normalidad, pero puede quedar una pequeña cicatriz y existe un pequeño riesgo de padecer arritmias ventriculares a lo largo de la vida. Recordad, ahora lo vamos a insistir también, que el gold estándar del estudio del miocardio es la resonancia magnética cardíaca y en el caso de las miocarditis, pues es útil tanto en la fase aguda para detectar el edema como en la fase crónica para detectar esas pequeñas cicatrices que pueden quedar en forma de fibrosis de realce tardío de gadolinio. Entrando ya en las miocardiopatías como tal, pues vamos a hablar de estas enfermedades que son enfermedades que afectan primariamente al músculo cardíaco. La etimología de la miocardiopatía dilatada, este primer grupo de los que vamos a hablar, hace referencia a un aumento patológico de los volúmenes del ventrículo izquierdo. Sin embargo, aunque la afectación de la función sistólica y la reducción de la FEBI es común a todas ellas, en algunas formas la caída de la FEBI no se acompaña de dilatación del ventrículo izquierdo, de ahí que recientemente se haya acuñado también el tema de miocardiopatía hipocinética no dilatada del ventrículo izquierdo. Clásicamente se distingue entre miocardiopatía dilatada isquémica, a ver si consigo poner el negro aquí, isquémica, y miocardiopatía dilatada no isquémica. ¿Qué me puede ayudar a distinguir entre una u otra entidad? Por supuesto, la miocardiopatía dilatada isquémica va a estar provocada por enfermedad coronaria, isquemia o necrosis, y la miocardiopatía no isquémica, vamos a ver, puede tener distintos orígenes, pero el más habitual es por mutación de genes que participan de forma íntima en la actividad del miocardio. Pues fijaos, así como diferencias más allá de que el cateterismo o una tomografía computarizada coronaria, un TAC coronario me permita ver si hay lesiones coronarias o no, otros factores importantes podrá ser el ecocardiograma, ahora volveremos para atrás, de forma que en la isquémica pueden hablarme de alteraciones de la contractilidad segmentarias y en la no isquémica es más habitual que me hablen de hipocinesia global. La isquemia obedece a territorios coronarios. Lo normal es que si tú tienes isquemia en un territorio coronario, la hipocinesia o la aquinesia
afecte a ese territorio en concreto. Eso es a lo que se denomina una alteración de la contractilidad segmentaria, de un segmento del ventrículo izquierdo. Por el contrario, las formas no isquémicas suelen afectar de forma bastante homogénea a la contractilidad del ventrículo izquierdo y por eso se va a hablar de hipocinesia global. Gold estándar para el estudio del miocardio, la resonancia magnética cardíaca. Me va a ver, entre otras cosas, la cantidad de fibrosis en forma de realce tardío de gadolinio. Y os pongo aquí esta diapositiva. El gadolinio es un contraste paramagnético que, cuando no hay fibrosis, se lava rápidamente del miocardio. Sin embargo, si hay fibrosis, espacio intersticial aumentado entre los miocitos, el gadolinio va a quedar ahí atrapado, va a tardar en lavarse. Cuando haga esas secuencias de realce tardío, lo voy a poder ver en forma de miocardio hiperintenso. Hay unos patrones que son muy sugestivos de enfermedad isquémica, que serían el realce que afecta únicamente al subendocardio, o el realce transmural, que es la secuela típica de un infarto evolucionado. El resto de realces intramiocárdicos, lineales, parcheados, que afectan únicamente al epicardio, o que afectan a la totalidad del endocardio, cualquiera distinto a los que claramente son isquémicos, los voy a contemplar como no isquémicos. Que sepáis también que algunas miocardiopatías tienen formas de realce características y que por tanto esto también va a ser útil para distinguir entre una entidad u otra. Centrándome en la no isquémica, ¿cuál se dice que es la causa más frecuente de no isquémicas? La idiopática. Pues me quedo igual, porque idiopático en medicina, como bien sabéis, es que no se sabe lo que sucede, no se sabe cuál es el motivo. Hoy día sabemos que la mayor parte de estas idiopáticas están condicionadas por la aparición de mutaciones en genes del miocardio. Genes que pueden estar en relación a proteínas estructurales, genes del sarcómero o de los desmosomas. Fijaos también como además de dilatada y no dilatada, yo he puesto un tercer acrónimo que es el de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo. Os ponemos en el manual distintos genes que pueden participar en la formación de estas entidades. Os hablamos de mutaciones de la titina, de la lamina, de la desmoplaquina, del fosfolambán. Bueno, pues que sepáis que algunas de esas mutaciones cursan con mucha dilatación y disfunción ventricular y por tanto va a primar la clínica de insuficiencia cardíaca, pero que en otras de esas mutaciones no hay tanta dilatación, no hay tanto compromiso de la FEBI y sin embargo sí que aparecen muchas arritmias ventriculares. Y que por tanto hay riesgo de muerte súbita cardíaca. Aunque como luego comentaremos hoy día, el principal factor para decidir si tú a un paciente le pones un desfibrilador sigue siendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Hoy día sabemos que la cantidad de fibrosis, la cantidad de realce tardío y el tipo de mutación que presenta un paciente también matiza su riesgo arrítmico y condiciona la necesidad o no de tener que ponerle un desfibrilador. Además de las mutaciones, otras causas también a destacar: la toxicidad, particularmente la toxicidad por quimioterápicos clásicos como las antraciclinas, que puede dar toxicidad tanto de forma aguda como pasados incluso algunos años de la administración del fármaco, los anti-HER2, o fármacos oncológicos más nuevos como son los anticuerpos monoclonales e inhibidores tirosinquinasa, los fármacos inmunomoduladores que se utilizan pues, en algunos cánceres ya en fase extendida, pero que sin embargo mejoran pues, considerablemente el pronóstico vital. Pues algunos se han visto que también pueden tener efecto cardiotóxico, pueden provocar miocarditis, que hemos visto antes de la miocarditis, pero también pueden provocar fenotipos similares a la miocardiopatía dilatada. Y otro tóxico, que no es un quimioterápico, sería el alcohol. La miocardiopatía dilatada enólica, el consumo de grandes cantidades de alcohol de forma mantenida, también puede cursar en forma de disfunción ventricular, particularmente en individuos genéticamente predispuestos. Por ejemplo, se sabe que pequeñas mutaciones, truncamientos de la titina, favorece que ante consumos importantes de alcohol pueda aparecer disfunción ventricular. Y de origen infeccioso,
yo destacaría la enfermedad de Chagas. Si bien no hay casos endémicos en España, tenemos casos importados de países de Sudamérica y de Centroamérica y cursa en forma también de miocardiopatía dilatada con gran carga de arritmias ventriculares, o sea que es una entidad a tener en cuenta. El electrocardiograma de estas enfermedades, no hay un electrocardiograma patognomónico, pero lo que sí que os puedo garantizar es que el electrocardiograma es anormal, tiene algún tipo de alteración. No vas a ver un electrocardiograma rigurosamente normal en un paciente que padezca de alguna de estas entidades. Una alteración que suele verse y que además tiene valor pronóstico y puede comprometer la necesidad de algunos tratamientos, el bloqueo de rama izquierda. Aunque os ponemos en el manual que se asocia a peor pronóstico, no debéis olvidar que también se asocia a una terapia dirigida como es la resincronización cardíaca y que son precisamente los pacientes con bloqueo de rama izquierda los que mejor van a responder a la terapia de resincronización cardíaca. Aquí un bloqueo de rama izquierda típico para que, bueno, no os olvidéis de él, aunque daremos una clase específica de electrocardiografía, pues recordad el QRS ancho que caracteriza a todo bloqueo de rama y en el caso del bloqueo de rama izquierda, pues es típico que el QRS sea negativo en la derivación V1 y que veamos alteraciones importantes de la repolarización en forma de ascenso del ST en precordiales derechas que puede llegar hasta V4 y descenso del ST en V5, V6, 1 y AVL, derivaciones de la cara lateral. Con respecto al tratamiento, bueno, pues si el paciente cursa con CEDI menor o igual al 40% y además hay clínica, signos de insuficiencia cardíaca, pues tendré que aplicar el mismo tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida que veis en el tema correspondiente y habrá que matizar también la necesidad de implantar o no un desfibrilador, lo cual vamos a comentar en este mismo tema, pero un poquito más adelante. Pasamos ahora a la miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad genética debida a mutaciones. Mutaciones de genes sarcoméricos, siendo las más frecuentes las que afectan a la miosina. En el estudio genético, alrededor de un 60% de los pacientes tiene una mutación patológica y la forma de heredabilidad más habitual es autosómica dominante. ¿Qué clínica va a dar la miocardiopatía hipertrófica? Pues va a dar clínica de insuficiencia cardíaca debido a la disfunción diastólica que presenta el miocardio hipertrófico y también puede dar muerte súbita, arritmias ventriculares. De hecho, debéis saber que es la primera causa de muerte súbita cardíaca en deportistas menores de 30 años. El electrocardiograma tampoco es patognomónico, pero desde luego sí que es muy habitual y ha caído en más de una ocasión en el examen MIR ver criterios de hipertrofia ventricular izquierda en las derivaciones precordiales en forma de altos voltajes y alteraciones de la repolarización en forma de cambios, supradesnivelaciones o infradesnivelaciones del segmento ST y habitual también ver ondas TES negativas. El diagnóstico fundamentalmente va a ser por imagen. El ecocardiograma, que es la prueba más disponible, deberá presentar una hipertrofia en algún segmento que sea de 15 milímetros o lo supere. Pero ojo, muy importante, habiendo descartado causas de hipertrofia secundarias a aumentos de la poscarga. Si un paciente hipertenso mal controlado crónico presenta hipertrofia ventricular, lo más probable es que esa hipertrofia ventricular sea reactiva a ese aumento de la poscarga. Hablamos de miocardiopatía hipertensiva, que no es lo mismo que miocardiopatía hipertrófica. Si un paciente con una estenosis aórtica severa
hace una hipertrofia reactiva para vencer ese tapón que condiciona el aumento de la poscarga, eso tampoco es una miocardiopatía hipertrófica. Existen además fenocopias, enfermedades del miocardio que provocan ecografías que se parecen, como puede ser, por ejemplo, la ataxia de Friedrich o, probablemente más importante, la enfermedad de Fabry. También algo fisiológico y no patológico, como es el corazón de atleta, puede provocar un grado de hipertrofia que se asemeje al de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Como cosas importantes, de nuevo, comentar que el gold estándar es la resonancia magnética cardíaca y que la resonancia magnética cardíaca del paciente con miocardiopatía hipertrófica muestra en mayor o menor medida realce tardío de gadolinio. Si no hay nada de realce tardío de gadolinio, pensar en otras causas. Por ejemplo, corazón de atleta. El corazón de atleta no tendrá fibrosis, ¿vale? Pero la miocardiopatía hipertrófica sí que va a tener algún grado de fibrosis. Se ha preguntado en múltiples ocasiones en el MIR cuáles son las características del soplo de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Puede haber formas obstructivas, que son aquellas septales en las que existe un grado más o menos grave de estenosis subvalvular. El propio septo condiciona que el tracto de salida sea muy estrecho y que deba formarse mucha presión intraventricular para eyectar de forma rápida la sangre hacia la aorta. Pensad que el soplo está condicionado precisamente por el flujo rápido y turbulento, o sea que las mismas maniobras que aumenten el soplo son las que van a aumentar el gradiente obstructivo. Es un soplo tremendamente dependiente de la precarga. Maniobras que aumenten la precarga van a disminuir la intensidad del soplo. Por el contrario, maniobras que disminuyan la precarga aumentarán la intensidad del soplo, porque con una precarga menor, con un ventrículo izquierdo más vacío, será mayor el grado de estenosis que provoca la hipertrofia. Típicamente la maniobra de Valsalva provoca una presión intratorácica positiva que dificulta el retorno venoso y que por tanto hace que los ventrículos estén más vacíos y que aumente el grado de gradiente obstructivo y por tanto la intensidad del soplo. Con respecto al tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, dado que el problema que subyace es un exceso de contractilidad, la primera línea van a ser fármacos que clásicamente disminuyen la contractilidad, como los beta bloqueantes o los calcio antagonistas de tipo verapamilo o diltiazem. En pacientes que, pese a estos fármacos, tengan un gradiente obstructivo que supere o iguale los 50 milímetros de mercurio, lo cual se va a medir con el ecocardiograma, habrá que continuar escalando el tratamiento. La disopiramida es un antiarrítmico que tiene también potencial inotropo negativo y que se ha visto beneficia a estos pacientes. Un fármaco muy nuevo, lo pongo en verde, mavacamten, es un inhibidor de la miosina que ha demostrado no solo disminuir el gradiente obstructivo, sino que es la primera terapia farmacológica que disminuye el grado de hipertrofia ventricular. Por tanto, los resultados son bastante prometedores y podría hacer que muchos pacientes que requieren tratamientos quirúrgicos para quitar hipertrofia en el septo no los necesiten en el futuro, porque si estos fármacos fracasan, deberé recurrir a tratamiento invasivo. Según la experiencia del centro y la anatomía del paciente, podré optar por una miectomía septal o por una ablación septal. Si yo lo que tengo es un septo interventricular anormalmente grueso, que provoca una gran estrechez en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o bien fileteo ese septo, o bien busco una rama septal que salga de la descendente anterior y provoco un infarto de ese septo.
Los infartos provocan adelgazamiento del tejido, además de que éste deje de contraerse. Por tanto, si provoco un infarto, ese adelgazamiento aumentará el diámetro del tracto de salida y por tanto disminuirá el gradiente obstructivo. Como última terapia se puede plantear el implante de un marcapasos clásico, marcapasos DDD, dado que la estimulación con un cable desde el ápex del ventrículo derecho provoca asincronía de la misma forma que un bloqueo de rama izquierda. Primero se va a contraer el septo y cuando se contraiga toda la cara lateral del ventrículo izquierdo, el septo ya se estará relajando y moviendo hacia el otro lado, lo cual de nuevo conseguirá que el tamaño del tracto de salida del ventrículo izquierdo sea un poquito mayor. Por último, vamos a pasar a hablar de las miocardiopatías restrictivas. Son entidades menos frecuentes que las anteriores, pero que también debéis conocer, particularmente una entidad concreta que desarrollaremos un poquito más, que es la amiloidosis cardíaca. Pueden tener una etiología genética, igual que las anteriores, también por mutaciones, o infiltrativa, en la que algún tipo de material, como puede ser una proteína amiloide, o como podría ser el hierro en la hemocromatosis, infiltra el miocardio y hace que éste pierda su elasticidad y que se vuelva mucho menos distendible. Como os digo, después hablaremos en particular de la amiloidosis. La clínica, dado que se afectan ambos ventrículos, no principalmente el ventrículo izquierdo, como hemos visto en los casos anteriores, va a predominar sobre la clínica de congestión izquierda la de insuficiencia cardíaca derecha. Son pacientes que tienen mucha insuficiencia cardíaca de predominio derecho y que en el estudio hemodinámico van a mostrar igualación de presiones, es decir, IC derecha mucho edema en zonas declives y signos exploratorios clásicos de una dificultad para el llenado del ventrículo derecho, como son el signo de Kussmaul, ingurgitación venosa yugular con la inspiración profunda. La inspiración profunda provoca una presión intratorácica negativa y favorece el llenado ventricular, pero si tienes un ventrículo derecho muy restrictivo, ese aumento del retorno venoso va a provocar que se distiendan aún más las venas del cuello, el mal llamado pulso paradójico, en el que lo que se da es un aumento de un fenómeno fisiológico, un descenso superior a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica con la inspiración profunda, y en el estudio hemodinámico, si yo hago un cateterismo para medir presiones, igualación de presiones entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Esta igualación de presiones, además, tiene curvas características, y ahora volvemos hacia atrás, que también aparecen en otras entidades, como es la pericarditis constrictiva, que clásicamente ha sido preguntada en forma de diagnóstico diferencial con las miocardiopatías restrictivas. Ponemos aquí algunas diferencias con respecto al tema de las presiones diastólicas. Os describimos en el manual la morfología del llenado ventricular en forma de raíz cuadrada o de dip plateau. Recordad que la curva de presión ventricular normal es algo así. Esta es la sístole, y en diástole la presión del ventrículo izquierdo es relativamente baja y se mantiene constante. Lo que vemos en pacientes con miocardiopatías restrictivas y pericarditis constrictivas es algo así. Y a esta especie de raíz cuadrada es lo que se conoce como dip plateau, excavación y luego un plató. Viene dado porque en las miocardiopatías restrictivas la primera parte de la diástole, solamente la primera porción, está relativamente respetada. Lo que sucede en una miocardiopatía restrictiva es que el miocardio, en cuanto se llena un poco de volumen, al ser tan poco elástico, sube mucho la presión. Después de la sístole, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se han relativamente vaciado. Por tanto, cuando se empiezan a relajar,
sí que puede entrar volumen en su interior, en la primera fracción de la diástole, pero en cuanto ha entrado un poco de sangre, la presión sube mucho por culpa de ese miocardio muy poco distendible. Y eso es lo que da esa curva de presión en forma de raíz cuadrada que también voy a ver en la pericarditis constrictiva. En el caso de la pericarditis constrictiva el problema no es el miocardio, sino que el pericardio actúa como una coraza e impide la diástole de ambos ventrículos, de nuevo con una presión entre ambos ventrículos bastante igualada. Simplemente que sepáis, en cuanto a esta tabla de diagnóstico diferencial, que el ecocardiograma, además de la resonancia y el TAC, es una prueba que aporta muchísima información porque te permite ver a qué velocidad se mueve el miocardio. El Doppler nos permite ver a qué velocidad se mueve la sangre, pero también a qué velocidad se mueve el miocardio. Gracias al uso del Doppler, y es con los mismos ecógrafos, yo puedo ver si el miocardio se mueve muy rápido o a una velocidad normal, o por el contrario se mueve muy lento. Lo típico es que en la pericarditis constrictiva la velocidad del miocardio esté mantenida, porque el problema está en el pericardio, pero en las miocardiopatías restrictivas, como el problema es el propio miocardio, el Doppler tisular, que se llama, arrojará velocidades muy bajas. O sea que además de esto que os ponemos en la tabla, no os olvidéis de que el ecocardiograma pues es muy útil para hacer el diagnóstico diferencial. Volviendo a la tabla, el electrocardiograma de las miocardiopatías restrictivas, aunque no es patognomónico, por lo general mostrará bajos voltajes generalizados, y dado que son miocardiopatías en las que aumenta mucho la presión en las aurículas, y las aurículas se dilatan, es bastante habitual ver fibrilación auricular. El diagnóstico, como digo, lo vamos a hacer con el eco y, para casos dudosos, resonancia magnética cardíaca, no siendo habitual, pero lo pongo por aquí, sobre todo si hay una sospecha de causa genética o de infiltración, pero no queda claro de qué tipo, se podría plantear la biopsia endomiocárdica en centros especializados. E insisto, se intenta evitar, salvo que el diagnóstico sea muy incierto, y el tratamiento será principalmente sintomático, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, recordando que las formas restrictivas tienen particularmente mal pronóstico y que, pues por lo general son congestiones bastante rebeldes y que requieren de altas dosis de diuréticos y de incluso otro tipo de terapias para eliminar la congestión. Dentro de las restrictivas merece un apartado adicional la amiloidosis cardíaca. ¿Cuándo debo sospechar amiloidosis cardíaca? Cuando me encuentre un paciente con insuficiencia cardíaca, con gran grado de hipertrofia ventricular, y puede afectar a ambos ventrículos, con importante grado de dilatación de las aurículas, y cuando además me digan en la analítica que el paciente tiene unos péptidos natriuréticos considerablemente altos de forma mantenida, y esto es muy característico y lo pongo en rojo, elevación persistente de la troponina. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden hacer elevaciones de la troponina en momentos de descompensación, pero los pacientes con amiloidosis cardíaca típicamente tienen mantenidamente elevada la troponina. Recordad, insuficiencia cardíaca, hipertrofia biventricular, dilatación biauricular, lo cual se puede acompañar de fibrilación auricular, péptidos natriuréticos y elevación de troponina. Hay dos grandes etiologías. Tengo la amiloidosis primaria, en la que la proteína amiloide la conforman cadenas ligeras, y la amiloidosis por transtierretina. La transtierretina es una molécula que secreta nuestro hígado, que sirve para transportar la tiroxina y los retinoides, los derivados de la vitamina A, pero que en algunas personas puede producirse de forma excesiva, plegarse de forma anómala e infiltrar algunos órganos como el corazón. Dentro de la amiloidosis por transtierretina debemos distinguir las formas familiares, que van a afectar a individuos
más jóvenes y es muy habitual también que cursen con gran afectación neurológica en forma de polineuropatía y las formas llamadas salvajes o de tipo wild type, que es lo mismo, salvaje en inglés, en las que yo no encuentro ninguna mutación que justifique la amiloidosis. Las familiares serían en torno al 10% de las amiloidosis por transtierretina y las wild type el 90% restante. Como asociaciones típicas de cada una de ellas, bueno, pues la amiloidosis primaria, que se relaciona mucho con el mieloma múltiple, es habitual que curse con afectación renal en forma de proteinuria nefrótica y a nivel de aspecto físico con equimosis periorbitaria en forma de ojos de mapache y con macroglosia. Por el contrario, las asociaciones típicas a la amiloidosis por transtierretina son la sordera, la estenosis de canal lumbar, el síndrome del túnel del carpo bilateral, la rotura del tendón del bíceps, que da el llamado signo de Popeye por retracción de la cabeza del bíceps, y depósitos en el vitrio, en el ojo, en el humor vítreo, que por supuesto tendría que ir con un aparatito, bueno, pues con un dispositivo especial para poder detectarlos. Si yo sospecho, en base a esta clínica, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular, dilatación biauricular, aumento de péptidos natriuréticos, troponina, que el paciente puede tener una amiloidosis cardíaca, ¿cómo comienzo el proceso diagnóstico? Diagnóstico diferencial. Y perdonad una cosa también importante que no os he dicho, de la wild type, que habitualmente se asocia a senilidad, a personas muy mayores. También se le denomina amiloidosis senil, y dado que es la más frecuente, pues debería pensarla en los pacientes que tienen estas características, pero que además pues debutan con insuficiencia cardíaca a edades relativamente avanzadas, al menos por encima de los 65 años. Como os decía, el diagnóstico diferencial, ¿cómo lo voy a plantear? Pues primero una prueba muy disponible, que es la inmunofijación en sangre y orina de cadenas ligeras. Si la inmunofijación resulta ser positiva, debo hacer una resonancia magnética cardíaca, que si efectivamente es compatible con amiloidosis, y yo estoy pensando en una amiloidosis primaria, pues deberá confirmarse con una biopsia, pero ojo, una biopsia extracardíaca. Hay tejido mucho más disponible y mucho más accesible para diagnosticar una amiloidosis, como es pues, el tejido mucoso de cavidades orales o de cavidad anal-rectal, y la tinción rojo Congo, que característicamente me mostrará las proteínas, las cadenas ligeras. Si la inmunofijación es negativa, lo siguiente que debo practicar es una gammagrafía cardíaca con un isótopo que es el tecnecio 99. El tecnecio 99 se va a acoplar a otro material que tenga particular apetencia por el hueso y tendremos la llamada clasificación de Perugini, que ya ha caído en el examen MIR. Lo que veo en la clasificación de Perugini, ahora vuelvo para atrás y os muestro todo esto, es que si no hay una amiloidosis cardíaca por transtierretina, lo que capta el isótopo es el hueso y no voy a ver la silueta cardíaca, pero si hay transtierretina en el corazón, veré cómo lo que más se destaca claramente es la silueta cardíaca del corazón y que no veo el hueso. Va de 0 a 3, siendo 0 lo normal y 3 ya diagnóstico de amiloidosis cardíaca. A nivel electrocardiográfico, en la amiloidosis, como en el resto de miocardiopatías restrictivas, vamos a ver bajos voltajes generalizados, aunque no es el caso de este paciente, podría presentar fibrilación auricular, y lo que es muy típico también es el llamado patrón de pseudoinfarto. Fijaos que aparecen ondas Q en múltiples derivaciones, como si el paciente hubiese tenido pues, un infarto de miocardio, además muy extenso, ¿no? Porque vemos ondas Q en derivaciones precordiales, como si hubiese sido un infarto anterior, pero que también están presentes
en derivaciones de la cara inferior. Sería otro dato adicional a los que os he comentado previamente para poder diagnosticar, para poder sospechar y hacer un diagnóstico definitivo de esta entidad. Con respecto al tratamiento, en el caso de la amiloidosis primaria, el tratamiento será el de la enfermedad hematológica que lo esté provocando. Insisto, lo más habitual es el mieloma múltiple, por tanto sería el tratamiento del mieloma múltiple. Y en el caso de la amiloidosis por transtierretina, existe un fármaco concreto dirigido a disminuir la infiltración del amiloide, que es el tafamidis. Comentar simplemente que hoy día el tafamidis sigue siendo un fármaco de difícil acceso, particularmente por su precio, y que se intenta reservar su dispensación a pacientes jóvenes que no están en estadios muy avanzados de la amiloidosis, además porque se ha visto que los pacientes que están en estadios precoces se benefician más del tratamiento con tafamidis. Por tanto, estos pacientes que ya soy capaz de diagnosticar precozmente porque tienen antecedentes familiares y que suelen ser más jóvenes y que encima cursan con afectación polineuropática, los de la amiloidosis familiar, pues suelen ser los que más van a recibir el tafamidis. A nivel ecocardiográfico hemos hablado de hipertrofia, podría confundirse con una miocardiopatía hipertrófica. Lo característico y que lo distingue de esta otra entidad es que la hipertrofia suele ser generalizada y no afectar a un segmento concreto, y es típico también, aunque entiendo que es un matiz difícil de percibir en una imagen del MIR, el aspecto moteado brillante del miocardio, fruto de esa infiltración por algún tipo de material. Además, en este caso vemos también, sobre todo en esta imagen, en este eje paraesternal, la gran dilatación de la aurícula izquierda, gran dilatación de las aurículas habitual en estas enfermedades. Nos quedaría ya comentar la miocardiopatía de estrés, una entidad que cada vez se diagnostica más porque cada vez se pide más troponina en los servicios de urgencias. ¿Cuál sería el paciente clásico, el paciente tipo? Bueno, pues sobre todo es una entidad que va a aparecer en pacientes de edad avanzada, frágiles, con comorbilidades, más habitual en mujeres y que han sufrido una situación de estrés orgánico o emocional, aunque clásicamente lo asociamos a llevarse un disgusto muy grande. También una situación de estrés orgánico, haber tenido un ictus, estar sufriendo una sepsis, haberse caído y haber tenido una fractura de cadera. Todo ese tipo de situaciones también podría diagnosticar un síndrome de Takotsubo. La clínica que da podríamos asemejarla a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque cursa en forma de dolor torácico, elevación de troponina, aunque suele ser una elevación modesta, no tan marcada como la de los infartos. Hay alteraciones del electrocardiograma y hay alteraciones de la contractilidad segmentarias, una muy concreta que es la aquinesia apical. Dentro de las alteraciones electrocardiográficas, aunque puede aparecer casi cualquier cosa, incluso podríamos ver elevación del ST, lo cual lo obligaría a descartar un infarto de miocardio con elevación del ST, lo más habitual son las ondas T negativas en derivaciones precordiales y el intervalo QT muy alargado. ¿De dónde le viene el nombre? Pues de que el ventrículo izquierdo, debido a la aquinesia del ápex y a la hipercontractilidad de los segmentos basales, adopta la forma de las vasijas que sirven como trampas para pulpos. Mirad, esto surge de unos tiempos en los que era más habitual hacer ventriculografías. La ventriculografía es que durante el cateterismo tú inyectas un bolo grande de contraste para calcular la FEBI de forma angiográfica. Hoy día no suelen hacerse
ventriculografías, pero sí que también es muy habitual pues ver esa aquinesia apical, ese balonamiento del ápex del ventrículo izquierdo en forma de aquinesia marcada e hipercontractilidad de los segmentos basales. Que sepáis que esa forma de contractilidad es muy característica, pero el diagnóstico es de exclusión. Pensad que si yo tengo una lesión severa, si tengo una escasez debido a una estenosis en la descendente anterior, también puede aparecer dolor torácico, también puede aparecer elevación de troponina. Las test negativas en precordiales, las test de Wellens podrían aparecer también en un síndrome de amenaza de la descendente anterior, y el ápex del ventrículo izquierdo es un territorio irrigado por la descendente anterior. Por tanto, el diagnóstico diferencial, perdonad, vuelvo para atrás, el diagnóstico diferencial obliga a descartar enfermedad coronaria. Es un diagnóstico de exclusión. Lo más habitual es hacer un cateterismo, aunque en algunos casos seleccionados en los que se quiera hacer menos invasivo, podrá hacerse un TAC de arterias coronarias. El tratamiento es de mantenimiento. Son pacientes que ingresan para vigilancia, dado que la disfunción ventricular, la reducción brusca de la FEBI, puede cursar con insuficiencia cardíaca, o que ese QT largo que vemos habitualmente en el Takotsubo puede favorecer arritmias ventriculares, taquicardia ventricular polimórfica por fenómenos de R sobre T, y hasta que veamos que el paciente empieza a recuperar la FEBI y se empiezan a normalizar las alteraciones electrocardiográficas, debe estar vigilado, monitorizado y no darle el alta hospitalaria. Por lo general, si se ha conseguido superar la fase aguda, el curso clínico y el pronóstico suele ser bueno. La mayor parte de los casos recuperan la FEBI y la tasa de recurrencias no es cero, pero es bastante baja, está en torno a un 5%. Aquí un caso interesante de un síndrome de Takotsubo en el que podemos ver además otros signos que aplicarían a otras miocardiopatías. Fijaos, esto era una paciente que tuvo un Takotsubo, tenía además un proceso oncológico activo con metástasis que afectaban al pericardio, por eso vemos importante derrame pericárdico, y fijaos cómo que la sangre quede rebansada en una zona aquinética del corazón puede favorecer la formación de trombos. Lo habitual es que la arritmia o la afectación que más trombos intracardíacos genera es la fibrilación auricular, pero una miocardiopatía en la que haya gran dilatación del ventrículo izquierdo o de una parte del ventrículo izquierdo y provoca mucha ectasia sanguínea, puede favorecer la formación de trombos. En el Takotsubo, dado que hay aquinesia apical, de la misma forma que en un infarto anterior evolucionado o que en una miocardiopatía dilatada con una FEBI muy severamente reducida, se pueden formar trombos, y fijaos porque este es pues probablemente el más impresionante que yo haya visto en mi vida, un trombo de grandes dimensiones en el ápex del ventrículo izquierdo. Eso, por supuesto, puede soltarse, al menos pueden soltarse trozos que embolizarán y que provocarán infartos orgánicos, pues allá donde vayan. Y hemos hablado antes, al principio del tema, de arritmias ventriculares, de la posibilidad de muerte súbita, y hay que hablar aquí de un desfibrilador y de que en qué casos habrá que plantearse el implante de un desfibrilador. Aquí vemos como un DAI está actuando ante una taquicardia ventricular muy rápida y está revirtiendo a ritmo sinusa. Lo recuerdo rápidamente de forma esquemática. Si yo dibujo aquí el corazón, en rojo para que se contraste un poquito mejor, que un desfibrilador es un aparato que tiene una morfología, es un generador eléctrico que se parece mucho a un marcapasos, aunque de más dimensiones, porque necesita unos condensadores eléctricos que permiten dar una descarga eléctrica, y que puede tener de 1 a 3 cables en función de las cosas que yo quiero que sea capaz de realizar, pero digamos que el más simple es un cable que va al ventrículo derecho y que es capaz de monitorizar en todo momento la actividad ventricular. Podrá hacer lo mismo con un marcapasos, pero adicionalmente va a ser capaz de reconocer, en base a una programación que yo voy a hacer del dispositivo, arritmias peligrosas, potencialmente mortales, y va a ser capaz de tratarlas mediante una
descarga eléctrica. Podrían añadirse cables adicionales si yo quisiera que realizase función marcapasos, poniéndole un cable en la aurícula derecha, e incluso, acoplado al propio desfibrilador, se puede insertar un tercer cable que yo llevaré a través del seno coronario a una vena de la pared lateral del ventrículo izquierdo para hacer la llamada terapia de resincronización cardíaca, en la que voy a intentar estimular al mismo tiempo pared lateral y septo del ventrículo izquierdo para eliminar un componente de asincronía que sea deletérea sobre la FEBI. Los resincronizadores pueden tener función de desfibrilador o no tenerla, En cualquier caso, aquí en todo momento vamos a hablar de los DAIs, y de DAIs con indicación no de mejorar la insuficiencia cardíaca, sino de tratar arritmias ventriculares. Debemos distinguir dos grandes grupos: los pacientes en los que pongo un DAI en prevención secundaria, que son aquellos que han tenido una muerte súbita cardíaca recuperada o una taquicardia ventricular monomorfa sostenida mal tolerada hemodinámicamente, bien porque ha cursado con inestabilidad hemodinámica o porque ha provocado un síncope, y la prevención primaria, que son aquellos pacientes con enfermedades que les confieren alto riesgo de sufrir una muerte súbita cardíaca. En prevención secundaria, lo más importante es seleccionar a pacientes que no tengan una causa reversible y corregible que haya provocado la arritmia ventricular. No causa corregible. Causas corregibles, pues las más importantes: la isquemia miocárdica. Hemos dicho que un infarto agudo de miocardio, dijimos en el tema anterior, pero bueno, la principal causa de muerte en el seno de un infarto agudo de miocardio no es el shock cardiogénico, no son las complicaciones mecánicas, sino que son las arritmias ventriculares. Por eso hay desfibriladores en tantos sitios, porque la fibrilación ventricular es lo que más mata a los infartos. Y no tiene por qué ser un infarto muy extenso, sino que la isquemia miocárdica aguda te lo puede provocar. Pero claro, si yo he fibrilado por culpa de la isquemia y ya he tratado el infarto, eso es una causa reversible. Por tanto, las arritmias ventriculares en las primeras 48 horas del infarto se consideran secundarias al insulto agudo y no se les pone un desfibrilador. Trastornos iónicos, que también van a ser corregibles. Aquí habría que destacar la hipopotasemia, que provoca alargamiento del QT, y esa típica taquicardia ventricular polimórfica en torsión de puntas. Y también fármacos que alargan el intervalo QT, los anticosas, los antiarrítmicos, porque aunque suene paradójico, el principal efecto adverso de los antiarrítmicos es que te quitan unas arritmias pero te aumentan el riesgo de otras. Hay antiarrítmicos que alargan el QT, como la amiodarona y el sotalol. Los antibióticos, como los macrólidos y las quinolonas. Los antiesquizofrenia, los neurolépticos, particularmente los neurolépticos antidopaminérgicos, alargan el QT, y los antidepresivos tricíclicos. Si el paciente no está ante ninguna de estas causas corregibles y ha tenido una muerte súbita cardíaca recuperada, una taquicardia ventricular mal tolerada, deberé implantarle un desfibrilador. Prevención primaria, una enfermedad que yo sé que confiere alto riesgo de arritmias incluso a una persona que no la ha padecido. Las indicaciones más clásicas: acordaos del tema de insuficiencia cardíaca. Pacientes con insuficiencia cardíaca que persisten sintomáticos en clase 2 o más de la NIJA, pese a terapia médica óptima. También aquí habría que incluir a los infartos de miocardio que
pasados 40 días del infarto, han quedado con una FEBI menor o igual al 30%. Uno podría pensar, oye, esto es un poco repetitivo, ¿no? Porque aquí ya estarían contemplados los de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues esto es por si alguno de estos pacientes te dice que está estupendo, yo estoy en NIHA 1, no tengo nada de disnea. Bueno, pero si el origen de tu disfunción ventricular es isquémica y tienes la FEBI tan deteriorada, debo implantarte un desfibrilador. Que sepáis que el haber tenido un infarto de miocardio es el sustrato más habitual para hacer arritmias ventriculares. Y os pongo rápidamente el porqué. Cuando tú tienes un infarto, y es un infarto extenso, es cierto que la mayor parte del tejido infartado ha muerto, pero si yo hago un zoom a ese tejido, me encontraré que existen pequeños canales dentro del tejido totalmente necrosado que han quedado con miocitos vivos. Esos canales no aportan nada desde el punto de vista de la contractilidad, ese territorio está totalmente quieto, pero permiten que la electricidad pueda entrar por ellos. Lo normal es que entre, colisione y no pueda salir, pero en ocasiones un extrasístole ventricular puede entrar por uno de esos canales y salir por otro. Volver a entrar y volver a salir, y quedar dando vueltas, entrar, salir, dar la vuelta, entrar, salir, dar la vuelta, y esto, si yo lo miro en el electrocardiograma, pues lo que voy a ver es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Este tipo de circuitos en los que la electricidad queda dando vueltas es a lo que conocemos como reentradas. En el tema de taquicardias hemos estudiado otras reentradas. El flúter, la taquicardia intranodal, las taquicardias mediadas por vías accesorias, son reentradas, son circuitos en los que la electricidad está dando vueltas en torno a alguna estructura. Aquí también hay una reentrada. Como truquito, dado que hubo una pregunta hace no mucho tiempo en el MIR en la que se hablaba de los mecanismos de las arritmias y se cuestionaba acerca de si tal arritmia obedecía a tal mecanismo, que sepáis que hay sobre todo, bueno, hay 3 mecanismos por los que se pueden dar taquicardias. Uno es el automatismo, el otro es uno muy rarito que se llama actividad desencadenada y el tercero son las reentradas. Vosotros pensad en qué cámara se está dando la arritmia y si la actividad en esa cámara es siempre igual o no. Ejemplos para que me entendáis. Un flúter se da en las aurículas. Oye, ¿la actividad auricular, las ondas F del flúter son siempre iguales? Pues sí. Pues entonces, marcad reentrada. A ver, en el ventrículo, taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Se da en el ventrículo. ¿El QRS es siempre igual? Sí. Pues lo más probable es que sea una reentrada. Por ejemplo, una fibrilación auricular. Se da en las aurículas. ¿La actividad auricular es siempre igual en la fibrilación auricular? No, es caótica, continuamente cambia. No es una reentrada. Taquicardia ventricular polimórfica. Se da en los ventrículos. ¿Los ventrículos, el QRS tiene siempre la misma morfología? No, es cambiante. Por tanto, tampoco es una reentrada. Esto como concepto general para el MIR, pues os podría ayudar en caso de que volviese a caer en una pregunta de estas características. Cerrando este paréntesis y volviendo de nuevo a la prevención primaria de los desfibriladores. Estos son los 2 grandes grupos y luego habría una serie de entidades en las que habría que individualizar. Podemos hablar de miocardiopatías o podríamos hablar también de canalopatías. Las canalopatías son enfermedades en las que se han dado mutaciones en canales iónicos que hacen que el corazón estructuralmente tenga un aspecto normal, pero que pueda funcionar mal desde el punto de vista eléctrico. Las miocardiopatías más importantes, pues ya las hemos comentado. Aquí a este respecto, pues podríamos destacar la miocardiopatía hipertrófica y las miocardiopatías arritmogénicas. La mejor descrita y la más clásica, la displasia arritmogénica de ventrículo derecho. Canalopatías más importantes, el síndrome de Brugada y el síndrome de QT largo congénito.
Por lo general, se individualiza, insisto, cosas que deban hacer pensar que ese paciente necesita un desfibrilador. Pues suma muchos puntos tener antecedentes familiares, sobre todo si son de primer grado, de muerte súbita cardíaca. Oye, este niño de 15 años ha tenido un hermano de 12 que ha tenido una muerte súbita cardíaca y también la ha tenido su padre. Oye, pues eso ya te gana muchos puntos de necesitar un DAI porque es un paciente de muy alto riesgo, o la presencia de síncopes inexplicados. Si son claramente vasovagales, hombre, pues no, pero si el paciente ha tenido pérdidas bruscas de conocimiento, pues hay que pensar que esas pérdidas hayan podido ser provocadas por arritmias ventriculares. Dentro de la miocardiopatía hipertrófica, recordad que dijimos que era la primera causa de muerte súbita cardíaca en deportistas menores de 30 años, por tanto hay que estratificar muy bien el riesgo arrítmico de esos pacientes y existe una calculadora que se llama, pues, nombre en inglés, HCM Risk, miocardiopatía hipertrófica riesgo, en la que se tienen en cuenta una serie de variables para dar un porcentaje de riesgo de muerte súbita cardíaca a 5 años. Las tenéis en vuestro manual, es fácil deducirlas, y es importante que sepáis, bueno, pues que los porcentajes son que menos de un 4% no habría que poner un desfibrilador, por encima de un 6% sí que habría que ponerlo, y entre un 4 y un 6% se individualiza. Los factores que puntúan en la calculadora los tenéis que estudiar porque, dada la prevalencia de la miocardiopatía hipertrófica, podría ser una pregunta del examen. Con esto ponemos fin al tema de miocardiopatías, ánimo con el estudio y nos vemos en otro tema.